Cultura de envase. Desde mi opinión, un buen proyecto responde a una necesidad real de vivienda. En el episodio anterior hablamos de una idea base: la única verdad es la realidad. Hoy quiero entrar a un punto que muchas veces se pierde cuando el mercado inmobiliario se llena de renders, campañas, promesas y discursos comerciales. Un proyecto serio no nace del render, nace de una necesidad real. Antes de hablar de fachada, antes de hablar de amenidades, antes de hablar de plusvalía, antes de hablar de precio de lanzamiento, hay una pregunta que el comprador debería hacerse. ¿Por qué este proyecto debería existir aquí? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque si un proyecto no responde a una necesidad real de vivienda, si no responde a una demanda concreta de una zona, si no responde a un perfil de comprador posible, entonces puede tener muy buena presentación, puede tener muy buen marketing, puede verse muy moderno, pero su fundamento será débil. Y cuando el fundamento es débil, el envase tiene que trabajar demasiado. Este episodio está pensado para quien quiere comprar sin miedo a perder su tranquilidad, porque comprar bien no es solo encontrar algo bonito. Comprar bien es entender la zona, entender la demanda, entender el precio, entender las condiciones de compra, entender para quién fue pensado el proyecto, entender si ese inmueble responde a tu necesidad, a tu realidad económica y a tus planes. Y aquí hay una frase que quiero dejar clara desde el principio. Ninguna ley va a competir con tu poder de discernir, evaluar, cuestionar, conocer y preguntar. Ese poder es tuyo y nunca debe delegarse. Una ley puede ayudar a ordenar el mercado. Un contrato puede establecer responsabilidades. Un banco puede evaluar ciertos riesgos. Un agente puede orientar. Un desarrollador puede explicar. Una constructora puede responder. Pero nada de eso sustituye tu criterio como comprador. Tu mejor protección empieza antes de firmar. Empieza cuando preguntas, cuando comparas, cuando investigas, cuando no compras solo porque alguien te dijo que era una oportunidad, cuando no entregas tu tranquilidad a una presentación bonita sin entender qué hay detrás. Como desarrollador y constructor, uno ve cosas que no siempre aparecen en una presentación de ventas. Uno ve cómo se elige una zona, cómo se estudia un terreno, cómo se evalúa una demanda, cómo se calcula un presupuesto, cómo se define un metraje, cómo se decide una distribución, cómo se arma una facilidad de pago, cómo se tramita, cómo se construye, cómo se entrega y cómo vive el cliente la realidad del proyecto después de recibirlo. Desde esa primera fila del proceso se aprende algo fundamental. No todo lo que se puede construir debería construirse, y no todo lo que se puede vender debería venderse. Un proyecto inmobiliario responsable debe responder a una necesidad concreta, no a una moda, no a una presión comercial, no a una imagen atractiva, no a una frase de plusvalía repetida sin fundamento. Debe responder a una realidad. ¿Qué necesita esa zona? ¿Quién necesita vivir ahí? ¿Quién puede comprar ahí? ¿Qué tipo de vivienda tiene sentido? ¿Qué precio puede sostener el mercado? ¿Qué facilidades de pago existen? ¿Qué condiciones económicas tiene el país en ese momento? ¿Qué producto puede mantenerse útil y valioso en el tiempo? Cuando esas preguntas se responden con seriedad, el proyecto empieza a tener contenido real. Por eso, cuando escuches que un proyecto tiene alta demanda o gran oportunidad, no te quedes solo con la frase. Pregunta qué sostiene esa demanda. Porque la demanda real no es lo mismo que la emoción comercial. Una demanda real se sostiene en personas que necesitan vivienda, en capacidad de pago, en una zona que tiene uso, en servicios, en conectividad, en actividad económica, en posibilidad de renta, en una necesidad que no desaparece cuando se apaga la campaña. La emoción comercial puede durar una semana. Una necesidad real puede sostener valor durante años. Ahí está la diferencia. La necesidad de vivienda no se inventa con un video. Se identifica con análisis. Un proyecto serio mira la zona y pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de personas viven o quieren vivir aquí? ¿Qué falta en esta zona? ¿Qué oferta existe? ¿Qué oferta no existe? ¿Qué precio está aceptando el mercado? ¿Qué comprador puede entrar? ¿Qué comprador está quedando fuera?
¿Qué condiciones de financiamiento o facilidad de pago permiten que esa vivienda sea posible? Porque un proyecto no debe ser solo deseable, debe ser posible. Y esta es una diferencia muy importante. Una cosa es que alguien quiera comprar, y otra cosa es que pueda comprar, sostener y disfrutar lo que compró sin perder la tranquilidad. Si el proyecto se diseña solo para impresionar, puede terminar siendo atractivo en la presentación, pero difícil en la vida real. Si el proyecto se diseña desde la necesidad, entonces la venta no depende tanto del espectáculo, porque el producto tiene sentido. Ahora bien, la zona es una pieza clave. Pero la zona no se evalúa solo por el nombre, no se evalúa solo porque está de moda, no se evalúa solo porque alguien dice que todo va para allá. La ubicación no es una dirección bonita. La ubicación es una suma de condiciones que hacen que vivir, alquilar o revender tenga sentido. Hay que mirar calles, accesos, servicios, plazas comerciales, instituciones, centros de trabajo, colegios, clínicas, supermercados, conectividad vial, facilidad de transporte, planes de expansión, nuevos desarrollos inmobiliarios, seguridad, ruido, tráfico, saturación futura. Y también hay que mirar algo que muchas veces se olvida, el entorno inmediato. Porque dos proyectos pueden estar en la misma zona y no tener el mismo valor real. Uno puede tener mejor acceso, otro puede tener mejor conectividad. Uno puede estar mejor orientado al perfil correcto. Otro puede depender más de la moda que de la demanda. Por eso no basta con decir, está en buena zona. La pregunta correcta es, ¿qué condiciones reales sostienen la demanda en esa zona? Cuando un proyecto responde a una zona bien leída, se nota. Se nota en el tamaño de las unidades, se nota en el precio, se nota en la distribución, se nota en las amenidades, se nota en el tipo de comprador al que va dirigido, se nota en la facilidad de pago, se nota en la escala del proyecto, se nota en si el inmueble será manejable en el tiempo. Porque hay proyectos que se ven muy ambiciosos, pero cuando uno los analiza, no están respondiendo tanto a una necesidad como a una intención de impresionar. Y no estoy diciendo que un proyecto no pueda ser atractivo. No estoy diciendo que no pueda tener buena arquitectura. No estoy diciendo que no pueda tener una buena presentación gráfica. La presentación tiene valor. El diseño visual tiene valor. El marketing puede ayudar. Pero el marketing debe comunicar el fundamento del proyecto, no sustituirlo. Si la zona tiene una demanda real, el proyecto debe hablarle a esa demanda. Si hay profesionales jóvenes, familias pequeñas, inversionistas de renta, compradores de primera vivienda, personas que buscan acceso a servicios o usuarios que necesitan una vivienda práctica y manejable, el proyecto debe entender eso. No se trata de imponerle al mercado una fantasía. Se trata de responderle con un producto correcto. Ahí aparece el perfil del comprador. ¿Quién es? ¿Qué necesita? ¿Cuánto puede pagar? ¿Qué está dispuesto a financiar? ¿Qué tiempo puede esperar? ¿Qué nivel de mantenimiento puede asumir? ¿Compra para vivir? ¿Compra para rentar? ¿Compra para preservar capital? ¿Compra para generar ingresos? ¿Compra para una etapa específica de su vida? Un proyecto puede ser bueno, pero no ser bueno para ti. Y esa es una de las verdades más importantes que un comprador debe aceptar. No todos los proyectos son para todos los clientes. Un proyecto puede tener buena ubicación, buena calidad y buena proyección, pero si no se ajusta a tu realidad económica, a tu necesidad y a tu tiempo, puede convertirse en una carga. Por eso, el comprador no debe dejarse llevar solo por la emoción de «me gusta». También debe preguntarse, ¿esto responde a mi necesidad? ¿Puedo sostenerlo? ¿Entiendo las condiciones? ¿Sé para qué lo estoy comprando? ¿Tiene sentido para mi vida o para mi inversión? El criterio empieza ahí. Después viene otro punto, el presupuesto posible. Un proyecto responsable no puede diseñarse desconectado de la realidad económica del comprador. Hay que entender la capacidad de pago, la separación, el inicial, las cuotas, el financiamiento, los costos de cierre, el mantenimiento, el posible reajuste, el precio promedio de la zona, el estándar de construcción y el costo real de construir.
Porque una facilidad de compra no debe ser un gancho. Debe ser una estructura realista para que el cliente pueda llegar a la entrega sin perder la tranquilidad. Hay una diferencia enorme entre facilitar y maquillar. Facilitar es ordenar el proceso para que el cliente pueda comprar con claridad. Maquillar es mostrar solo la parte cómoda y dejar fuera las condiciones que después van a pesar. Cuando un proyecto se plantea correctamente, el esquema de pago va de la mano con el tipo de vivienda, con la zona, con la demanda y con el perfil del comprador. Esa coherencia es parte del valor real. Y aquí entra el diseño. El diseño no debería ser una ocurrencia estética. El diseño debería ser una respuesta. Una respuesta a cómo vive la gente, cómo cocina, cómo recibe visitas, cómo trabaja desde casa, cómo guarda sus cosas, cómo se mueve dentro del apartamento, cómo ventila, cómo ilumina, cómo descansa, cómo usa los espacios, cómo paga el mantenimiento, cómo sostiene la propiedad en el tiempo. El diseño no vale por lo que impresiona en una imagen, vale por lo que resuelve en la vida diaria. Un apartamento puede ser más pequeño y funcionar mejor que uno más grande mal distribuido. Una cocina puede verse sencilla y ser más útil que una cocina espectacular que no resuelve. Una sala puede no parecer de revista, pero permitir una vida cómoda. Un proyecto puede no tener la amenidad más llamativa, pero sí tener lo necesario para que el usuario lo pueda sostener sin sacrificarse. Ese es el punto. Útil no es lo mismo que vistoso. La cultura del envase premia lo vistoso, premia lo que asombra, lo que llama la atención, lo que se ve diferente, lo que se comparte fácil, lo que luce como oportunidad. Pero el valor inmobiliario serio muchas veces está en lo que no grita. Está en una buena distribución, en un metraje bien usado, en una ubicación que tiene demanda, en un mantenimiento razonable, en una escala manejable, en una construcción correcta, en una facilidad de compra clara, en una unidad que se pueda vivir, rentar o revender sin depender de una moda. Lo vistoso puede vender rápido, lo útil sostiene valor en el tiempo. Y eso no significa que un proyecto útil tenga que ser aburrido. Significa que la estética debe acompañar la función, no reemplazarla. Un proyecto puede tener identidad, puede tener buena imagen, puede tener detalles por encima de lo normal en la zona, puede tener una marca clara y una propuesta atractiva, pero no debe salirse de la realidad del mercado de tal forma que el comprador termine pagando por una imagen que no puede sostener. El buen desarrollo está en encontrar equilibrio entre diseño y precio, entre amenidades y mantenimiento, entre identidad y realidad, entre aspiración y capacidad de pago, entre valor percibido y valor real. Un inmueble de verdadero valor en el tiempo suele ser el resultado de una necesidad real bien atendida. No porque el mercado garantice nada de forma absoluta, no porque la plusvalía se pueda prometer como si fuera una fórmula segura, sino porque cuando un inmueble responde a una necesidad que permanece, tiene mejores condiciones para sostener su valor. La plusvalía no se declara, la plusvalía se construye. Se construye con ubicación, con demanda, con calidad, con utilidad, con precio correcto, con escala razonable, con mantenimiento posible, con una zona que tenga vida real, con un producto que siga teniendo sentido después de la entrega. Por eso también hay que hablar de escala. A veces el valor no está en concentrar todo en un solo gran proyecto. A veces crear valor significa desarrollar de forma más distribuida. Pensar en varios proyectos manejables. Descentralizar la oferta. Expandir la intención de crear valor. Responder a diferentes puntos de una zona o de un mercado sin saturarlo todo en un solo lugar. No se trata de decir que un proyecto grande sea malo o que uno pequeño sea bueno automáticamente. Se trata de entender si la escala responde a la demanda real. Porque el tamaño de un proyecto debe tener lógica, debe tener demanda, debe tener capacidad de absorción, debe tener servicios que lo sostengan, debe tener estructura de mantenimiento, debe tener un comprador que pueda vivirlo o invertirlo con tranquilidad. Un proyecto de 800 unidades puede tener sentido si la demanda, la infraestructura, la operación y la gestión lo sostienen.
Y varios proyectos de 100 unidades pueden tener mucho sentido si permiten descentralizar, manejar mejor la escala y crear valor de forma más equilibrada. La pregunta siempre es la misma. ¿Qué responde mejor a la realidad del mercado? Y ahora quiero hablarle directamente al comprador. Tu aliado es el criterio. Tu enemigo es la confianza ciega. Tu enemigo no es preguntar. Tu enemigo no es investigar. Tu enemigo no es comparar. Tu enemigo no es pedir documentos. Tu enemigo no es revisar si el proyecto tiene sentido. Tu enemigo es quedarte en silencio cuando no entiendes. El silencio del comprador es el mejor amigo de una mala venta. Por eso, antes de invertir, pregunta: ¿por qué este proyecto existe? ¿Qué necesidad atiende? ¿Qué demanda sostiene esa zona? ¿Quién es el comprador natural de este producto? ¿El precio tiene sentido? ¿El mantenimiento será manejable? ¿Las amenidades son útiles o solo vistosas? ¿El diseño responde a la vida real? ¿La facilidad de compra es clara? ¿La plusvalía tiene fundamento o solo es una frase? ¿El proyecto se sostiene más allá de la presentación gráfica? Preguntar no te hace difícil, te hace responsable con tu dinero. El sector está lleno de voces. Algunas vienen desde la experiencia real del diseño, del trámite, del presupuesto, de la obra, de la entrega y de la garantía. Otras vienen solo desde la conversación comercial. No todo el que habla de inversión inmobiliaria ha tenido que construir lo que promete. No todo el que habla de plusvalía ha tenido que entregar una unidad. No todo el que vende una imagen tendrá que responder cuando la realidad llegue. Por eso, cuando escuches consejos, pregúntate desde dónde habla esa persona. ¿Habla desde el proceso real? ¿Habla desde la responsabilidad? ¿Habla desde documentos? ¿Habla desde experiencia? ¿O habla solo desde el envase? Un buen proyecto responde a una necesidad real de vivienda. No nace para impresionar, nace para responder. Responde a una zona, a una demanda, a un usuario, a una capacidad económica, a una forma de vida, a una posibilidad real de compra, a un valor que debe sostenerse en el tiempo. Y como comprador, tu tarea no es dejarte llevar por la caja. Tu tarea es mirar el contenido. Porque si entiendes por qué un proyecto existe, para quién fue pensado, qué necesidad atiende y cómo se sostiene, entonces puedes decidir con más claridad. Y una decisión con claridad vale más que una emoción bien presentada. En el próximo episodio vamos a hablar de algo fundamental. Facilitar la compra no es fabricar urgencia. Porque una compra importante no debe nacer del miedo a perder una oportunidad. Debe nacer de entender si esa oportunidad realmente es para ti.